Buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta nuestra masterclass del día de hoy. Esta masterclass que le hemos denominado estructuración de renta fija. Esta es una masterclass que forma parte del programa de educación bursátil de todas las entidades que el día de hoy nos acompañan, que todas especializadas en el mercado de valores boliviano. Comentarles simplemente que como parte de las actividades que tenemos planificadas para el programa de educación, hemos diseñado una serie de masterclass en distintas temáticas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presente gestión. En estas masterclass ustedes van a poder aprender temas específicos que están relacionados hacia el mercado de valores y que van a ser desarrollados por expertos en cada una de las temáticas que hemos elegido. Eh, Nuestra primera masterclass, como ustedes bien han leído en la invitación que hemos lanzado, la hemos denominado estructuración de renta fija, en la que todos van a aprender sobre la estructuración de instrumentos justamente de renta fija que se utilizan en el mercado de valores boliviano. Además, que vamos a poder aprender acerca de los procedimientos y las habilidades y prácticas esenciales que se necesitan para la emisión y la gestión eficiente de estos instrumentos. Para esta primera masterclass hemos invitado a nuestra experta, eh, la licenciada Paola Pereira, a quien le doy la más cordial bienvenida. Paola, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Celso. Buenas noches. Gracias Paola por estar con nosotros esta noche. Y bueno, simplemente antes de que comencemos con esta masterclass, indicarles dos cosas muy importantes para nosotros. La primera es que a través del chat de que tenemos en esta sesión, nosotros les vamos a compartir dos enlaces. El primer enlace es para que ustedes nos puedan hacer llegar sus consultas, sus preguntas, para que nosotros al finalizar la ponencia que va a hacer Paola, eh, podamos transmitirle aquellas preguntas que estén relacionadas con la temática que vamos a ver hoy día. Y prácticamente más o menos antes de finalizar la sesión, nosotros también les vamos a pasar otro enlace en el cual les vamos a pedir que registren ustedes su nombre y apellido, que es para los certificados que ustedes van a recibir, certificados digitales que van a recibir a través de los correos electrónicos que también ustedes tienen que registrar. Bien, sin más preámbulos, una vez más te doy la bienvenida, Paola. Quiero agradecerte por acompañarnos en esta sesión. Así es que te dejo la sesión, es toda tuya y nos vemos más adelante. Muchas gracias, Celso. Buenas noches a todos los participantes y bueno, a través tuyo, Celso, agradecer a la Bolsa Boliviana de Valores por la invitación y por este espacio que creo que es de suma importancia para la labor que tenemos de generar mayor cultura bursátil, cultura financiera y estoy segura que lo vamos a lograr. Gracias, adelante, por favor. Excelente. ¿Me confirmas, por favor, Celso, si ve mi pantalla? Sí, sí la veo. Excelente. Bien, bueno, como anticipaba Celso, vamos a ver en esta sesión un poco de las partes que tiene este proceso de estructuración de renta fija. Esta sesión está estructurada para que empecemos revisando la importancia del sistema financiero en este proceso de financiamiento por parte de las empresas, también de encontrar alternativas de inversión para aquellos participantes de nuestro sistema que están desde el punto de vista de un inversionista. Vamos a revisar también cuáles son los componentes de este sistema financiero. Brevemente vamos a caracterizar los mercados, los instrumentos y las principales instituciones, para que en el último punto, que es la parte más importante de nuestra sesión, revisemos cuál es el proceso, cuáles son los pasos del proceso de estructuración de una emisión. ¿Sí? Entonces, empecemos con el sistema financiero. El sistema financiero está conformado por tres componentes importantes: los mercados, los instrumentos y las instituciones financieras. Los mercados desde el punto de vista de el espacio que nos permite encontrar aquellos agentes superavitarios y deficitarios de activos, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, a personas que tienen más recursos de los que necesitan y van a buscar qué alternativas tienen para poder invertir sus recursos y generar valor. Y por el otro lado, también aquellos agentes que tengan menos recursos de los que necesitan y más bien busquen alternativas de financiamiento.
busquen conseguir aquello que les está haciendo falta, ¿no? Entonces, este mercado que es el espacio, que puede ser físico o no. En nuestro mercado, por ejemplo, ya tenemos un sistema de negociación electrónica que nos brinda la infraestructura, pero tecnológica, para poder hacer estas transacciones. Luego tenemos a los instrumentos que son aquellos que hacen posibles esta transacción. Entonces, ¿cómo vamos a representar, por ejemplo, una obligación por parte de una empresa a través de un bono, a través de un pagaré, un instrumento, un activo financiero que hace posible este intercambio, ¿no? Lo materializa. Y como tercer componente, las instituciones financieras, todos los intermediarios que facilitan este encuentro entre estos agentes superavitarios y deficitarios. Las instituciones financieras también vamos a ver las más importantes, sobre todo las que interactúan en nuestro mercado y hacen posible que funcione este sistema. Entonces, este sistema integrado por estos tres componentes necesita que cada uno de ellos cumpla con su función para poder lograr sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del sistema financiero? Aquí tenemos los tres principales. Primero, ayudar a que cada uno de estos componentes logre alcanzar sus objetivos. Entonces, si tenemos a una empresa que está buscando financiamiento, que pueda acceder a este financiamiento en las condiciones adecuadas para sus características, ¿no? Para sus necesidades. Luego tenemos determinar y actualizar precios y tasas. Este intercambio de activos, este encuentro entre los participantes del mercado, permite que estos instrumentos, este financiamiento, el costo que tiene este financiamiento, se pueda actualizar constantemente. Entonces, las negociaciones van a fijar nuevos precios, nuevas tasas para cada uno de los activos financieros que se negocian en estos mercados, dadas las nuevas características de cada uno de estos emisores, de estas emisiones. Y finalmente, asignar los recursos de manera eficiente. Entonces, cada uno de los inversionistas va a encontrar un match para una empresa o tal vez un emisor que está buscando financiamiento que se adecue a los niveles de riesgo que está dispuesto a asumir este inversionista. Entonces, este sistema, este mercado permite que exista un equilibrio. Entonces, aquellos inversionistas que están buscando tener un retorno asociado dado nivel de riesgo, un determinado nivel de riesgo, van a encontrar a su contraparte perfecta, ¿no? Y lo mismo pasa desde el punto de vista del financiamiento. Dado los niveles de las características, los factores de riesgo asociados a esta emisión o este emisor, pues vamos a encontrar un inversionista que sea el adecuado para lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, dentro de estas funciones, estos objetivos que tiene el sistema financiero, vamos a caracterizar a sus principales componentes. Este intercambio de activos. Uno de los tipos de financiamiento que sucede dentro de este sistema es el financiamiento directo y es el que estamos más acostumbrados. Hay más personas que han pasado por este tipo de financiamiento, como por ejemplo cuando un financiamiento a través de una entidad financiera para adquirir una vivienda, para comprar un vehículo, para un crédito de consumo, pues lo que hace precisamente es acudir a un banco para que le pueda financiar. En este caso, tenemos que identificar que este banco está actuando como un intermediario. Y en realidad los activos, los recursos que se están otorgando a los prestamistas son precisamente los recursos de quienes ahorran y le confían sus ahorros a un banco, a una institución financiera, ¿no? Entonces, como vemos en la gráfica, en un financiamiento indirecto, los ahorristas depositan su dinero en este intermediario, ¿no? Le confían sus recursos a este intermediario y es este intermediario quien pues va a buscar financiar a empresas o personas individuales con estos recursos que en realidad son ajenos, no son del banco, ¿no? A cambio de este financiamiento, la empresa o el individuo que haya adquirido este financiamiento bancario se compromete a devolver estos recursos más una tasa de interés, ¿no? Una tasa de interés que en el caso, desde el punto de vista del banco, es una tasa activa, ¿sí? Es lo que recibe como recompensa por el dinero que está prestando, ¿no? Y recordemos que este dinero no era del banco, este dinero era de los ahorristas. Entonces, a cambio de este uso de dinero ajeno, el banco también se compromete a devolver el dinero a los ahorristas, que son los verdaderos propietarios, más una tasa de interés, que en este caso es la tasa pasiva para el banco. Y el banco como intermediario, pues vive de esta diferencia entre la tasa activa y pasiva, este spread, ¿no?
Entonces, las empresas, las personas individuales, están un poco más familiarizadas con este tipo de financiamiento, ¿sí? Financiamiento indirecto. Y se llama financiamiento indirecto porque tenemos en medio a este intermediario que está actuando, está cumpliendo un papel para poder encontrar a ambos extremos. A los ahorristas, que en este caso se convierten en un inversionista, y por el otro lado las empresas o personas que necesitan financiamiento, ¿no? Dando un paso más, tenemos este otro tipo de financiamiento, que es el financiamiento directo. Noten que en el financiamiento directo ya no tenemos al intermediario en medio. Por ejemplo, aquí vemos una empresa que es posible que necesite recursos para sus proyectos, ¿no? Tal vez está buscando comprar vehículos, ampliar la planta, abrir una sucursal, tiene un proyecto, ¿no? Y dado que le faltan recursos para poder realizar este proyecto, pues puede buscar financiamiento de manera directa. Por ejemplo, emitir valores. Valores de deuda como bonos o pagarés, valores de contenido participativo como las acciones. Y a cambio de estos valores, estos valores que le están otorgando un derecho a quien posee este valor, van a recibir los recursos que le hacen falta a la empresa. Entonces, los inversionistas van a adquirir estos valores, van a otorgar este dinero, estos recursos a la empresa para que pueda cumplir con sus objetivos. Este tipo de financiamiento directo, como su nombre lo dice, permite el encuentro directo entre quien necesita el financiamiento y quien tiene los recursos y está buscando más bien realizar una inversión. Esto es sumamente importante porque el hecho de que este financiamiento sea directo y que no exista un intermediario permite que el inversionista sepa específicamente dónde están sus recursos y sobre todo cuáles son los factores de riesgo asociados a esta inversión. Lo que no ocurre con el banco, ¿no? Cuando veíamos en el financiamiento indirecto, los ahorristas le daban sus recursos al banco, pero no podían identificar exactamente dónde estaba el dinero que ellos habían depositado. Ahora sí, en el financiamiento directo sí es posible porque conocemos específicamente de quién es estos recursos, factores de riesgo asociados a esta inversión, y esto es sumamente importante, ¿sí? Lo que vamos a ver en esta sesión está relacionado con este tipo de financiamiento, el financiamiento directo. Y este tipo de financiamiento se puede realizar también de dos maneras, de dos tipos. Uno es el que la empresa se está financiando a través de la bolsa, de manera pública. Es decir, que cualquier inversionista, cualquier persona individual o persona jurídica que cumpla con los requisitos puede acudir a la bolsa e invertir en estos valores, ¿sí? Son de oferta pública. Y el otro tipo de financiamiento directo es a través de la emisión de valores sin oferta pública, ¿sí? Valores de oferta privada, que son ofrecidos, ofertados a un grupo selecto, a una persona, a un individuo específico para su adquisición, para su inversión. Entonces, nos vamos a enfocar en este tipo de financiamiento. Viendo desde una perspectiva global, este tipo de financiamiento directo es sumamente importante. Tenemos en esta lámina un poquito de datos de evolución del portafolio de inversión global de todo el mundo, ¿no? El dato más actual que tenemos acá es al cierre de 2023, donde vemos que la capitalización de mercado, el market cap, todas las negociaciones, tanto de oferta pública como sin oferta pública, de oferta privada en el mundo, han superado los 200.000 billones de dólares. Billones de dólares, ¿no? Entonces podemos ver que esto está conformado por supuesto, oferta pública de acciones, lo que vemos en color oscuro acá, pero también tenemos inversiones en negociaciones de valores de renta fija, una de las características de nuestro mercado. Entonces tenemos renta fija emitida por empresas del sector financiero, por empresas distintas del sector financiero y también por los gobiernos, ¿no? Y con una proporción mucho menor, pues vemos otro tipo de negociaciones, pero sobre todo para que tengamos una dimensión de lo que sucede en este mercado global respecto al financiamiento directo. Viendo un poco el desglose de lo que sucede para
esto que vemos en color celeste está relacionado con las emisiones de renta fija y de renta fija. Recuerda el porcentaje, el 52% de las emisiones, de las transacciones de valores de renta fija, es esto que tenemos acá en color celeste. Y noten que a nivel global, la renta fija también es el tipo de instrumento más negociado, contrario a lo que intuitivamente creeríamos, ¿no? La renta fija es el tipo de instrumento más negociado en el mundo, con el 52%. Revisando un poco los datos de Bolivia, vemos aquí cuál ha sido el monto total negociado por año y también tenemos en los colores los instrumentos que se han negociado en los últimos 10 años, ¿no? Entonces podemos ver que para la gestión 2024, si bien hemos tenido una caída, tenemos que tomar en cuenta acá sobre todo el potencial que tiene nuestro mercado para poder desarrollar este tipo de negociaciones, ¿no? Entonces, si bien hemos tenido un pico en 2018 y ha habido una caída, estamos pues retomando el ritmo para poder repuntar este monto de negociación que vemos para la gestión 2024. Viendo un poco el detalle de los instrumentos, este es el desglose al cierre de 2024. El 66% de nuestras negociaciones están constituidas por depósitos a plazo fijo. Esos instrumentos emitidos por entidades de intermediación financiera, y vemos con un porcentaje menor los otros instrumentos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, letras del Tesoro, bonos de largo plazo, 7.6%, que es un porcentaje importante, bonos bancarios bursátiles, nuevamente negociados, emitidos y negociados por entidades de intermediación financiera, pagarés bursátiles, 4.4%, y bueno, los porcentajes del resto de los instrumentos son menores, ¿no? ¿Por qué les muestro esto? Porque es importante que desde el punto de vista de las empresas que están buscando financiamiento, se identifique este potencial de nuestro mercado. Las instituciones y el sector que está aprovechando esta alternativa de financiamiento es el sector financiero. Y las empresas no financieras pues tienen que identificar que acá tienen una oportunidad de financiamiento muy importante, ¿no? Entonces, si revisamos un poquito cuáles son los principales sectores o actividades económicas que emiten valores y por lo tanto se financian a través de nuestro mercado, excluyendo el sector financiero, aquí vemos un poquito la evolución, ¿no? Hace algunos años, las empresas de transporte, almacenamiento eran las que más aprovechaban este financiamiento, pero para 2024 vemos que las industrias de manufactura están sacando provecho. Entonces, la importancia de que las empresas identifiquen esta oportunidad y la aprovechen, ¿sí? Principalmente por eso les ponía estos datos acá. Entonces, habiendo dicho esto, ¿de qué manera una empresa que está en crecimiento, que está buscando financiamiento, que necesita recursos, puede aprovechar esta oportunidad? En nuestro mercado se negocian más de 40 tipos de instrumentos distintos. Acá tenemos una lista de los principales instrumentos negociados en Bolivia, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos una lista de los principales instrumentos de oferta pública que se cotizan en una bolsa, que se negocian a través de la Bolsa Boliviana de Valores. Tenemos con negrita los principales, bonos bancarios bursátiles, bonos de largo plazo, DPFs, pagarés bursátiles, valores de titularización de deuda, y marqué en color rojo los instrumentos que considero los más importantes para que una empresa no financiera del sector, un sector que no sea financiero, pueda adquirir financiamiento, ¿no? Entonces, principalmente bonos a largo plazo, como su nombre lo dice, para financiamiento de largo plazo, y pagarés bursátiles como un financiamiento más de corto plazo. Entonces, dentro de este tipo de instrumentos, pues se pueden emitir pagarés individuales o también se pueden aprobar programas de pagarés, lo propio con los bonos, programas, ¿no? Entonces, esto como los dos tipos de instrumentos de deuda, de renta fija, de oferta pública, que tienen que tomar en cuenta los emisores, las empresas, para poder financiarse, ¿no? Y en el lado derecho, tenemos aquí los principales instrumentos que se negocian en Bolivia, pero estos son instrumentos sin oferta pública o de oferta privada.
En este caso, los más importantes, los más negociados, bonos sin oferta pública, bonos convertibles en acciones, son bonos, un instrumento que nace con características de deuda, de renta fija, pero que bajo ciertas condiciones podría convertirse en un instrumento de renta variable, patrimonio, ¿no? Entonces, un bono que se podría convertir en una acción. Y también los pagarés sin oferta pública, instrumento de renta fija de corto plazo, pero en este caso que no se cotiza en la bolsa, no se negocia a través de la Bolsa Boliviana de Valores, sino que puede ser emitido de manera directa, ¿sí? A favor de un inversionista en particular. ¿Ok? Acá creo que es importante notar que dependiendo de la etapa en el ciclo de vida de una empresa, por lo general las empresas van como que avanzando, subiendo algunos escalones en su desarrollo y sobre todo en su desarrollo relacionado al acceso a financiamiento. Típicamente, cuando una empresa nace, empieza sus actividades con recursos propios, ¿no? Entonces, el aporte de capital de sus accionistas. Cuando empieza a crecer y necesita más recursos para seguir creciendo, por lo general, la primera fuente de financiamiento son personas, nuevos socios conocidos que vayan a invertir en la empresa, o también deuda bancaria, este financiamiento indirecto. Entonces, probablemente el primer financiamiento sea una línea de crédito, corto plazo, y un poco de récord para estas instituciones financieras, tal vez una deuda de largo plazo. Y el siguiente escalón, por lo general, es la emisión de valores sin oferta pública, lo que tenemos en el lado derecho. Entonces, para un financiamiento de corto plazo, hablamos de pagarés sin oferta pública, y un financiamiento de largo plazo, por ejemplo, bonos sin oferta pública, ¿no? Entonces, este es como el siguiente escalón que tiene una empresa cuando está desarrollándose, cuando está avanzando, y ya los pasos de graduación es cuando la empresa logra emitir valores de oferta pública. Inicialmente, pagares bursátiles, programas de pagares bursátiles, y ya cuando es una empresa más desarrollada y también el propio mercado, los inversionistas tienen mayor confianza en este emisor, una emisión de bonos a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son las oportunidades que tienen los emisores, las empresas, para poder financiarse a través de nuestra bolsa, ¿no? A través de nuestro mercado. Para hacer esto posible, tenemos varios participantes. En nuestro mercado en Bolivia tenemos algunos participantes claves que hacen posible este encuentro entre inversionistas y emisores. Aquí tenemos algunas ilustraciones que he sacado de una de las cartillas que publicó hace algunos años nuestro regulador, de algunos de los participantes importantes, ¿no? Les decía que en el financiamiento indirecto, las instituciones financieras, las entidades de intermediación financiera como los bancos, juegan un papel sumamente importante. Entonces lo tenemos acá, actúa como intermediario para lograr este encuentro entre ambos extremos. También tenemos, por supuesto, a los inversionistas, que son los que tienen los recursos para poder financiar a aquellos que requieren de este financiamiento, ¿no? También tenemos algunas instituciones cuya participación en nuestro sistema es sumamente importante, si bien no son un intermediario, son una institución que complementa de muy buena manera lo que sucede en este sistema, que son las entidades calificadoras de riesgo. Vemos en esta ilustración cómo tenemos a tres personas que están aquí estudiando, revisando lo que sucede con un documento, y es precisamente eso lo que hacen las entidades calificadoras de riesgo. Revisan las características de la empresa, de la emisión, variables macroeconómicas, una serie de datos, de información relevante para poder brindar una opinión respecto a una empresa o un emisor. Acá tenemos una caja fuerte representando un poco la entidad de depósito de valores, ¿sí? Sumamente importante su labor en la desmaterialización, en el registro de propiedad de los valores. Tenemos a la propia bolsa de valores que brinda esta infraestructura física y tecnológica para hacer posible todo esto. Tenemos a las agencias de bolsa. Vamos a ver un poquito más adelante
los tipos de servicios que ofrecen estas instituciones y por lo tanto la importancia que tienen para hacer posible este proceso. También tenemos a las sociedades administradoras de fondos de inversión. Vemos acá varias personas que están poniendo sus recursos en una misma bolsa y luego de esto, pues le confían la administración de estos recursos a alguien en específico. Esa es una SAFI, una sociedad administradora de fondos de inversión, con recursos que han sido aportados por varios participantes, pues tienen una serie de reglas, ¿no? Tienen una política de inversión, un reglamento interno que establece en qué pueden invertir estos recursos, bajo qué condiciones, para poder ayudar a estos inversionistas, a estos participantes a alcanzar sus objetivos. Este participante, las sociedades administradoras de fondos de inversión y los propios fondos de inversión, son sumamente importantes porque por lo general este primer paso de financiamiento a través de emisión de valores es a través de los fondos de inversión. Las empresas, los emisores emiten valores sin oferta pública a favor de estos fondos, ¿sí? Entonces son estos fondos quienes guían a las empresas para que puedan hacer posible este financiamiento y más adelante también los acompañan para que puedan avanzar hacia emisiones de valores de oferta pública, ¿no? Y bueno, aquí tenemos no sé si lo han conocido, a la mascota de nuestro regulador, a Lupin. Por supuesto, está velando por el funcionamiento del sistema, por cumplir y hacer cumplir toda la norma que rige el funcionamiento de nuestro sistema. Bien, entonces, teniendo el contexto de nuestro sistema, mercados, instituciones, instrumentos, vamos a pasar a la parte más importante de nuestra sesión, que es el proceso de estructuración. ¿Cuáles son los pasos que tiene este proceso? ¿Qué pasos tengo que seguir como empresa si yo quiero emitir valores? Quiero emitir valores en bolsa. Entonces, tenemos acá 8 pasos, los he dividido en 8 pasos distintos. Algunos de ellos se realizan de manera simultánea. Entonces, vamos a revisar uno a uno cada uno de estos pasos, desde el análisis inicial, pasando por la selección del estructurador, el análisis que es necesario hacer para que pueda estructurarse la emisión y luego, por supuesto, la autorización, inscripción tanto en el RMB como en la bolsa y finalmente, pues la colocación de los valores. ¿Sí? Entonces, vamos con el primer paso que es el análisis inicial. Este primer paso, por lo general, nace en la propia empresa. El gerente financiero o tal vez el gerente general, pero una persona, un individuo que está dentro de la empresa, identifica una necesidad. Entonces, identifica que la empresa para seguir creciendo, pues necesita más recursos, ¿no? O identifica que con las actividades que está teniendo, con su capacidad para poder generar flujo de efectivo, no está generando el flujo suficiente para cumplir con sus objetivos, ¿no? Entonces, este análisis inicial, por lo general, nace dentro de la empresa. Es el departamento de finanzas, la gerencia general, que identifica las necesidades de la empresa, sus objetivos y, por supuesto, cuáles son sus capacidades, que probablemente están limitadas y por eso, pues va a buscar financiamiento para poder cumplir estos objetivos. Una vez que se identifica esta necesidad, si una empresa busca emitir valores, lo siguiente que tiene que hacer es seleccionar a un estructurador. Dentro de estos intermediarios que veíamos hace un momento con las ilustraciones, las agencias de bolsa son los intermediarios que cumplen con este papel de estructurador. En mercados globales tenemos a los bancos de inversión. En Bolivia tenemos a las agencias de bolsa. Estas agencias de bolsa lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante, pero son sumamente importantes porque van a ser quienes nos van a guiar en el proceso de diseño de los valores que vamos a emitir. Y también en el trámite de inscripción y de registro, tanto del emisor como de la emisión, en el RMB, en el Registro de Mercado de Valores, y en la Bolsa Boliviana de Valores para que se pueda negociar, ¿sí? Les he puesto acá una captura de la lista de agencias de bolsa que podemos encontrar en la página web de la Bolsa Boliviana de Valores.
A través de la página pueden encontrar sus datos de contacto, pueden ver un poquito de su información histórica, que es sumamente importante para que ustedes puedan seleccionar al estructurador adecuado para su proceso. El tercer paso es el análisis financiero y legal. Entonces, bueno, recapitulando un poco, hemos identificado una necesidad, hemos identificado cuál es la empresa, la agencia de bolsa ideal para este proceso, para acompañarnos en este proceso. Y en este tercer paso, ya de la mano del estructurador, ya junto a la agencia de bolsa, se realiza un análisis financiero y legal. Este análisis consiste en la comprensión de todo el negocio que está por detrás de esta empresa. ¿Cómo es que genera ingresos? Estos ingresos, pues, ¿dónde se están yendo? ¿Cuánto implica de costo de ventas mi negocio? ¿Qué otro tipo de costos y gastos están asociados? Un proceso de debida diligencia. Y muchas veces cuando hablamos de análisis financiero, nos limitamos a un análisis de estados financieros. Eso es nada más una parte del análisis que se debe realizar. Tenemos que hacer un análisis completo, un análisis, una debida diligencia. Por eso lo puse ahí con color rojo, una debida diligencia. Para una comprensión completa de lo que está sucediendo con este negocio, cómo es que la empresa logra generar valor y por lo tanto podría cumplir con las obligaciones que pretende adquirir, ¿no? Entonces, vemos acá, es necesario, por ejemplo, un análisis de la industria, cuáles son las expectativas a corto, mediano, largo plazo, qué variables macroeconómicas podrían afectar su desempeño, ¿no? Dentro de esta industria, cuál es la estrategia competitiva que tiene la empresa, cuál es su posicionamiento dentro de este mercado, cuáles son las expectativas a futuro respecto a esta estrategia competitiva, ¿no? También un análisis de estados financieros. Cada una de las actividades que realiza una empresa es sujeta a un registro contable. Y el procesamiento de esta información, de estos registros contables, nos permite elaborar estados financieros, un balance general, un estado de resultados, un estado de flujo de efectivo, a partir de los cuales nosotros podemos encontrar algunos hallazgos importantes, ¿no? En términos de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento, de eficiencia. Entonces, con esta información vamos a poder determinar cuál ha sido la evolución, la evolución de la empresa de manera histórica, cuál es su situación actual y sobre todo cuáles son las expectativas a futuro para el desempeño de esta empresa, ¿no? Y finalmente, dentro de este análisis, es sumamente importante el acompañamiento de un asesor legal. Por lo general, las personas que están encargadas de este proceso son personas que de profesión o de experiencia están relacionadas con conceptos y temas financieros, ¿no? Pero acá es sumamente importante que un asesor legal pueda revisar cuáles son las obligaciones que ha adquirido la empresa, cuáles son sus derechos, todos los papeles legales estén en orden. Entonces, dado que ellos son los expertos, pues por lo general se contratan los servicios de un asesor legal especializado para que pueda determinar que la empresa realmente no tiene ninguna dificultad para poder continuar con este proceso, ¿sí? Este tercer punto de análisis financiero y legal es sumamente importante porque a partir de este análisis, la empresa y, por supuesto, la agencia de bolsa que le está acompañando va a determinar si esta emisión, si este financiamiento es o no es factible. Es probable que a partir de este análisis identifiquemos que la empresa no está en condiciones de adquirir este financiamiento o que el tipo de financiamiento que está buscando no es el adecuado para sus características, para sus necesidades, para sus objetivos, ¿no? Entonces, este punto es sumamente importante porque va a determinar la factibilidad de este financiamiento. ¿Ok? Paso 3. Una vez que logramos hacer un análisis completo, un análisis financiero y legal completo, tenemos una comprensión del desempeño histórico, situación actual, expectativas a futuro del emisor, de la empresa. Lo que nos toca es la estructuración de la emisión, la estructuración como tal. ¿En qué consiste esa estructuración? Consiste en el diseño, elaboración
preparación y estructuración financiera de la emisión. Entonces, vamos a trabajar entre la empresa y, por supuesto, la agencia de bolsa estructuradora, codo a codo, para determinar cuáles van a ser las características de esta emisión, de este activo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué tipo de activo? ¿A qué plazo? ¿Con qué tasa? Dadas estas características, pues vamos a ver cuáles son los principales factores de riesgo asociados a este producto que le vamos a ofrecer a los potenciales inversionistas, ¿no? ¿En qué moneda? ¿Con qué periodicidad deberíamos pagar intereses, devolver capital? Entonces, que todas estas características estén acordes, nuevamente, a las necesidades, a las características y los objetivos que tiene el emisor. Todo esto, todas estas características de los valores, la revisión, los resultados de la revisión de los documentos legales, de los procesos administrativos, absolutamente todo lo que se ha hecho hasta este momento, debe ser reflejado en un documento que se conoce como un prospecto de emisión. Este es un documento que precisamente incorpora todos los aspectos relacionados con el emisor y la emisión. Entonces vamos a encontrar un análisis financiero, análisis de estados financieros, proyecciones financieras, análisis macroeconómico, aspectos, por ejemplo, relacionados a la propiedad de la empresa, en manos de quién está esta empresa, qué experiencia tienen estas personas en este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, absolutamente toda la información relacionada con el emisor y la emisión se refleja en este prospecto de emisión, en este documento. Entonces, a lo largo de este proceso, cuando nosotros ya tenemos una idea de qué tipo de instrumento queremos emitir, cuáles son sus características, todo lo que está por detrás de esta emisión y que se refleja en este documento, otro de los pasos sumamente importantes que también requiere el acompañamiento de la agencia de bolsa estructuradora es el registro, la autorización y la inscripción del emisor y la emisión en el RMB y en la bolsa, ¿no? Entonces, para este siguiente paso, para el paso 5, es importante diferenciar estas dos cosas. Por un lado, tenemos al emisor, la empresa, ¿sí? La empresa. Entonces, les doy un ejemplo. Droguería Inti S.A. es la empresa, el emisor, que es distinto de una emisión. Un mismo emisor, una misma empresa, puede tener más de una emisión vigente. Además, para más de un instrumento distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Droguería Inti S.A. podría tener acciones que se coticen en la bolsa, ¿no? Acciones de oferta pública. Podría tener una emisión de bonos de largo plazo. Podría tener una emisión de pagarés o más de una emisión de pagarés, ¿no? Entonces, es importante diferenciar al emisor de la emisión, ¿sí? Entonces, tanto el emisor como la emisión deben ser registradas, inscritas en el registro de mercado de valores. Este registro de mercado de valores está a cargo de ASFI, nuestro regulador, de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ¿no? Entonces, les he puesto acá un poco de los requisitos que debemos cumplir para este registro, pero sobre todo es importante notar que una vez que una empresa, que un potencial emisor, un emisor de valores, cumple con todos estos requisitos, presentando toda la documentación legal, todo el análisis necesario para que eh, autoricen su inscripción, es importante notar que este registro implica nuevas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, las empresas que se registran en el RMB, una de las principales obligaciones que tienen es de reportar hechos relevantes, con el objetivo de que el mercado, los inversionistas puedan tomar decisiones informadas. Todos aquellos emisores de valores tienen que informar cualquier hecho que podría afectar la toma de decisión de un potencial inversionista. Entonces, por ejemplo, si hay algún cambio en la estructura organizacional de la empresa, tiene que ser reportado.
por ejemplo, tienen un vencimiento de cupón de alguna de sus obligaciones, tiene que ser reportado. Entonces, hay una lista de eventos, de hechos que se consideran relevantes para la toma de decisiones de los inversionistas. Y por lo tanto, cada que sucede uno de estos hechos, uno de estos eventos, pues tienen la obligación de reportar. ¿Sí? Tienen la obligación de reportar. Por supuesto que el incumplimiento de estas obligaciones está asociado a penalidades. Entonces, una vez que un emisor se registra en el RMB, es importante que pueda cumplir con cada una de estas obligaciones. Entonces, tenemos algunos requisitos para inscribir al emisor y luego, recuerden que son una cosa totalmente distinta, también tenemos que registrar a la emisión con las características propias de cada una de estas emisiones. Entonces, si tenemos una nueva emisión de bonos, tenemos que seguir este proceso. Tenemos una nueva emisión de pagarés, tenemos que volver a hacer este proceso y por supuesto que para eso es necesario que el emisor ya esté registrado. ¿Sí? Además de la autorización e inscripción en el RMB, también es necesario registrar al emisor y la emisión en la Bolsa Boliviana de Valores para que estos instrumentos se puedan negociar a través de ella, ¿no? Este proceso se puede realizar a la par. En realidad, nuestra norma establece que esta solicitud, este trámite ingresa a la ASFI y es la ASFI quien remite estos documentos, este trámite a la bolsa, para que se pueda realizar una revisión al mismo tiempo, ¿no? Para poder ahorrar tiempo en este proceso. Y luego se reciben las observaciones, los comentarios por parte de ambos para que se pueda rectificar aquello que sea necesario y responder este trámite, ¿no? Una pregunta muy común en esta parte del proceso es ¿cuánto demora el proceso de autorización, inscripción en el RMB y en la bolsa? Y la respuesta es que depende, ¿no? Depende mucho de qué tipo de instrumentos estamos inscribiendo, cuál es la empresa, el tamaño de la empresa también es importante, que tenga toda la documentación en orden, completa. Entonces, toda esta información es sumamente importante, ¿no? Y va a definir cuánto demora este proceso, este trámite. ¿Sí? Entonces, luego de la autorización, inscripción en el RMB, por supuesto también el registro en la bolsa, em, a lo largo de este proceso, por lo general a la par de este proceso, porque sí demora algunos meses dependiendo del instrumento, es importante el acompañamiento nuevamente de la agencia de bolsa estructuradora, porque nos permite em, realizar este trámite, poder responder a las observaciones desde su experiencia, ¿no? Desde la experiencia que tiene en este proceso, ¿no? Y al mismo tiempo de poder responder a las consultas, observaciones tanto del RMB como de la bolsa, nuestra agencia estructuradora nos acompaña en este siguiente paso del proceso, que es el roadshow. Este roadshow consiste en un conjunto de reuniones, de visitas a potenciales inversionistas. Dado que se ha estructurado una emisión, un instrumento con ciertas características en términos de plazo, moneda, tipo de instrumento, periodicidad de pago de cupones, de amortización de capital, todas estas características, en estas reuniones o visitas con los potenciales inversionistas, lo que busca el emisor, acompañado de la agencia de bolsa, es poder sondear cuáles son las condiciones de demanda del mercado. Por ejemplo, si los potenciales inversionistas están interesados en esta emisión, si tienen algún comentario respecto a sus características, ¿no? Entonces, es muy común que en una visita, en una reunión, digan también cuándo pretende salir la emisión. Entonces, no está prevista para la segunda semana de julio. Y te diga, bueno, a mí me interesa, pero lastimosamente para ese tiempo yo no voy a tener liquidez. Si fuera una semana antes o una semana después, podría entrar. Entonces, permite al emisor y al estructurador ajustar algunos detalles en este proceso de estructuración, asociados a la tasa de interés, asociados al plazo, asociados incluso a la fecha de colocación, todas las características que habíamos mencionado que forman parte del prospecto, pues se pueden ajustar a partir de la información que obtengamos en este sondeo, en estas reuniones. ¿Sí? Algo importante que tomar en cuenta en estas reuniones, este roadshow,
es que estas reuniones se realizan de manera previa, de manera anterior a la autorización. Por lo tanto, cuando se realizan estas visitas, es importante aclarar a los potenciales inversionistas que lo que están viendo es un prospecto preliminar. Todavía no cuenta con la autorización y por lo tanto em, está sujeto a modificaciones, ¿no? Entonces, por norma es importante aclarar eso. Y finalmente, una vez que se han hecho los ajustes necesarios, hemos tenido el feedback de nuestros potenciales inversionistas y hemos podido mejorar las características de nuestros valores para poder lograr su colocación, viene el octavo paso, que es la colocación de la emisión, su oferta pública. ¿Sí? Y acá también necesitamos el acompañamiento de un intermediario. Necesitamos nuevamente una agencia de bolsa que se encarga de esta colocación, nos brinda el servicio de colocación de los valores. Mm, Es importante señalar que la agencia de bolsa estructuradora y la agencia de bolsa colocadora no necesariamente tienen que ser la misma agencia. Podría ser una agencia distinta, ¿no? Entonces, o incluso podríamos tener más de una agencia que cumpla con ambos roles. Cuando tenemos emisiones muy grandes, pues podemos tener una agencia de bolsa líder que acompañada con otra agencia de bolsa, pues pueda llevar todo este proceso y sean ambas las que nos brinden este servicio, ¿no? Estrictamente para la colocación de la emisión, se firma un contrato con la agencia de bolsa colocadora. Es un contrato de underwriting. Este contrato, según nuestra normativa, puede ser de tres tipos. ¿Sí? El primer tipo es un contrato de colocación a mejor esfuerzo. A mejor esfuerzo se refiere a que la agencia de bolsa se compromete a hacer su mejor esfuerzo para lograr la colocación del 100% de la emisión, pero podría no ocurrir y en caso de que no ocurra, no tiene ninguna responsabilidad al respecto, ¿no? Otro tipo de contrato es el compromiso en garantía. El compromiso en garantía consiste en que la agencia de bolsa colocadora va a hacer su mejor esfuerzo para colocar el 100% de la emisión, pero en caso de que no suceda, se compromete a adquirir el saldo, de tal manera que el emisor logre el financiamiento completo de todo lo que quería eh, emitir, ¿no? Y finalmente, el tercer tipo de contrato de underwriting es el compromiso en firme, que consiste en que para garantizar que se va a colocar el 100% de la emisión, la agencia de bolsa adquiere el 100% de la emisión en el preciso instante en el que se emite. Entonces, esta oferta, este mercado primario, esta oferta pública inicial, es la agencia de bolsa colocadora la que adquiere el 100% de la emisión y es ella quien luego va a ofrecer estos instrumentos a los demás participantes del mercado. ¿Sí? Estos tres tipos de contrato. Por supuesto que en términos de las comisiones que cobra la agencia de bolsa por este servicio, a mejor esfuerzo tiene una comisión menor, compromiso en garantía una comisión mayor y el compromiso en firme la comisión más alta. ¿Sí? Y ese es nuestro último paso en el proceso, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito los pasos que hemos revisado. Partimos de un análisis inicial, la empresa identifica una necesidad. Tenemos, y aquí están marcados con color rojo los pasos 2, 3 y 4, porque son los más importantes. Seleccionar un estructurador. De la mano con este estructurador, realizar un análisis financiero y legal que determine la factibilidad de este financiamiento, de esta emisión. Y cuarto, la estructuración de la emisión, porque vamos a definir cuáles van a ser las características que va a tener el valor para su oferta pública. ¿Sí? Luego de eso, la autorización, la inscripción en el DMB, en la bolsa, esta serie de reuniones que nos van a permitir ajustar lo que sea necesario y finalmente la colocación de los valores. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenía preparado para ustedes que podamos compartir en esta sesión. Les dejo acá un código QR para que puedan tener mis datos, tal vez puedan encontrarnos también en mi cuenta de LinkedIn para que podamos conectarnos después. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Paola, pero todavía no te me vayas, que tenemos varias preguntas que nos han hecho los participantes. Te voy a ir Claro, haciendo
una a una para que tú nos puedas ayudar respondiendo con estas preguntas que nos hicieron llegar. Ah, Claro que sí. bueno, la primera pregunta nos dicen, a ver, ¿cuál es la diferencia entre emitir valores a través de la Bolsa Boliviana de Valores y hacerlo de manera directa? Gracias, Elsa, por la pregunta. Muy buena pregunta. La verdad es que hay una diferencia importante, primero asociada a los costos, ¿no? Cuando nosotros realizamos una emisión a través de la Bolsa Boliviana de Valores, esta es inscripción en el RMB, la inscripción en la bolsa, algunos requisitos como por ejemplo la calificación de riesgo, tienen algunos costos asociados a esta emisión que van a encarecer nuestro financiamiento, ¿no? Y por otro lado, además de los costos, cuando nos financiamos a través de bolsa, estas responsabilidades que adquirimos como un emisor inscrito en el RMB, inscrito en la bolsa, pues también tenemos que tomar en cuenta que la empresa tenga la capacidad de poder responder a todos estos requerimientos, ¿no? Como les decía, no es que uno sea mejor que la otra, sino que por lo general el financiamiento fuera de bolsa, el financiamiento a través de valores sin oferta pública, es un primer paso, ¿sí? Es un primer paso. Y el segundo paso es el financiamiento a través de bolsa, porque a pesar de que tenemos algunos costos adicionales asociados, responsabilidades asociadas, a través de la bolsa podemos acceder a un universo de potenciales inversionistas mucho más amplio, ¿no? Porque es oferta pública. Entonces, sería la diferencia más importante. Excelente. Y mira, una pregunta clásica que generalmente nos hacen llegar. eh, Está dividida en dos, esta que te voy a preguntar ahora. Primero nos dicen cuáles son los montos mínimos de dinero para adquirir los diferentes instrumentos y si Ujú. estos instrumentos, que digamos pueden ser bonos o pagarés, tienen algún seguro o respaldo de que se va a devolver el dinero que se está invirtiendo. Excelente pregunta, Celso. Bueno, respecto a los montos mínimos, es importante mencionar que parte de las características de un instrumento que se emite es el valor nominal. Entonces, por ejemplo, el valor nominal de un bono puede ser de 1.000 bolivianos, puede ser de 100.000 bolivianos. Es parte de las características propias del instrumento. Entonces, no nos podemos comprar medio bono ni cuarto bono. Lo mínimo sería uno de los instrumentos, por lo tanto, su valor nominal. Si quisiéramos hacer inversiones a cortes más pequeños, podríamos hacerlo a través de una participación en un fondo de inversión. Entonces, podríamos comprar una cuota de un fondo de inversión abierto, por ejemplo, y esta cuota pues nos da derecho, una participación de una porción de un fondo más grande que invierte con montos más grandes en otro tipo de instrumentos, ¿no? Eso respecto al monto. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Me recuerdas? Sí, Ah, que el nos decían seguro. que si hay algún seguro o respaldo de que se va a devolver esta inversión. Excelente pregunta. Acá sí es importante recordar lo que les mencionaba con la ilustración del financiamiento directo, ¿no? A través de una inversión en un valor, un activo financiero, estamos invirtiendo de manera directa en esta empresa, en este activo, ¿no? Por lo tanto, somos conscientes de cuáles son los riesgos asociados a nuestra inversión. Así como es posible que todo salga muy bien, nos paguen intereses y capital como estaba previsto en las fechas y condiciones previstas, también es posible, y somos conscientes del riesgo, de que a la empresa no le vaya como estaba previsto, que surja algún evento, algún suceso y la empresa no logre cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un instrumento de renta fija, existen algunos mecanismos, por ejemplo, para que en caso de que quiebre una empresa, liquiden todos sus activos y luego, a partir de los recursos de esta liquidación de activos, se vayan devolviendo los recursos, ¿no? Entonces, primero vamos a pagar a los empleados, luego a los proveedores, la emisión de bonos, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que más allá de las inversiones en instrumentos de renta fija, aquellos que tienen un riesgo de perderlo todo y son conscientes al invertir en estos instrumentos son aquellos que invierten en instrumentos de renta variable, como las acciones. Entonces, este tipo de instrumentos nos dan un derecho a una propiedad, una participación en la propiedad de la empresa, pero tenemos que tomar en cuenta que en caso de que quiebre, se liquiden los activos y se empiece a devolver a todos, es posible que no alcance para devolver a los accionistas y que lo perdamos todo. Entonces,
Cada uno de estos instrumentos en los que estamos invirtiendo de manera directa tiene sus propias características, tiene factores de riesgo asociados y tenemos que ser conscientes que es una posibilidad. Y el retorno, el interés que estamos recibiendo es una recompensa por ese riesgo que estamos asumiendo. Exactamente. Gracias, Paola. Mira, Gracias. tengo una pregunta sobre el tema de las calificadoras de riesgo que nos están preguntando. Nos dicen, igual está dividido esto en tres preguntas en todo caso. Primero nos preguntan, ¿qué criterios toman en cuenta las calificadoras de riesgo al asignar una calificación a una empresa? Y también nos dicen, ¿en qué se diferencia esa calificación de la que se otorga a una emisión específica? Excelente pregunta. Gracias, Celso. Bueno, primero los factores que considera una calificadora de riesgo para otorgar una opinión, y eso es sumamente importante. Las calificadoras de riesgo no nos dan una recomendación de esto es muy riesgoso, esto es poco riesgoso, esto es muy rentable, no. Es una opinión de una empresa especializada que tiene su propia metodología, sus propios pasos a seguir para poder brindar una opinión. Para poder brindar esta opinión, evaluamos como cuantitativos. Entonces, en los cualitativos, por ejemplo, les hablaba de la estructura organizacional, de la propiedad, en manos de quién está esta empresa, quiénes son los principales ejecutivos, qué experiencia tienen, qué formación académica, experiencia en el mercado tienen para poder llevar adelante este negocio. Otro tipo de factores cualitativos, por ejemplo, es sumamente importante cuando hacemos este tipo de análisis, las cinco fuerzas de Porter, ¿no? ¿Cuáles son los principales clientes, proveedores, líneas de negocio, canales de distribución? Una infinidad de información eh, cualitativa que, por supuesto, trasciende en variables cuantitativas. Y desde el punto de vista cuantitativo, lo propio. Las empresas calificadoras pues revisan qué es lo que está sucediendo con la empresa en términos de rentabilidad, endeudamiento, actividad, eficiencia, qué factores de riesgo podrían afectarlo. Por ejemplo, si hablamos de una empresa comercializadora que importa productos, pues hay un riesgo de tipo de cambio muy importante. Pero si hablamos de una empresa exportadora, pues otro enfoque, porque vamos a tener ingresos en moneda extranjera y gastos en moneda local. Entonces, todos estos criterios que tiene que considerar una calificadora de riesgo para poder brindar una opinión. Cada una de ellas tiene una metodología distinta. Por supuesto que ese es su secreto, pero las bases de su metodología sí las podemos revisar en sus páginas web. Y respecto a la diferencia entre la calificación del emisor y de una emisión, tenemos que tomar en cuenta que la calificación del emisor considera absolutamente todas las obligaciones que tiene el emisor y también todos los derechos, ¿no? Mientras que una emisión específica está relacionada con sus características específicas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una emisión de bonos a 10 años, pero y una emisión de pagarés a un año, y ya tenemos un riesgo asociado al plazo, a la incertidumbre que es distinto. Es muy probable que la calificación de riesgo del pagaré sea mejor que la calificación del bono por un tema de plazo, ¿no? O podemos tener dos emisiones de un mismo emisor en diferentes monedas. Entonces, la calificación en bolivianos y moneda extranjera, pues también podría ser distinta. Entonces, esa es la principal diferencia, que las calificaciones de las emisiones, pues toman en cuenta las características específicas de la emisión y la calificación del emisor, pues toma en cuenta el conjunto. Bien, excelente. Mira, una pregunta, tal vez un poquito, también la gente quiere saber tu opinión. Nos dicen, tomando obviamente en cuenta la coyuntura actual que estamos viviendo, ¿cuál sería la estrategia de estructuración con mayor éxito o con mayor potencial de éxito, ¿no? Que se pueda colocar el 100%? Hacer una emisión de pagarés, hacer una emisión de bonos, emitir posiblemente en UFBs o solo bolivianos. ¿Qué opinas tú respecto a esto? Ahorita un poquito la gente quiere saber tu opinión. Gracias, Celso. Y bueno, aquí voy a acudir a la respuesta más común, depende. Como les mencionaba en la sesión, todas estas características de qué instrumento, a qué plazo, en qué moneda,
nacen de las necesidades, las características, los objetivos del emisor. Entonces, sería irresponsable de mi parte decirles financiense a través de pagarés, porque puede que la empresa necesite un financiamiento de largo plazo. Puede que el proyecto, los objetivos que quiere alcanzar, pues requieren de un financiamiento de largo plazo, ¿no? La moneda, lo propio, está muy asociado a cuál es la capacidad que tiene la empresa de generar flujo de efectivo. Me vuelvo al ejemplo, si tengo una empresa exportadora cuyos ingresos están en moneda extranjera, pues es probable que pueda acceder a un financiamiento en moneda extranjera sin mayor dificultad, como con una exposición al riesgo de tipo de cambio menor. Pero si hablamos de una empresa cuyos ingresos en su totalidad son en moneda local, pues sería un error garrafal financiarse en otra moneda porque estás adquiriendo un riesgo adicional, ¿sí? Que probablemente te pueda dificultar en el futuro, ¿no? Tu capacidad de pago. Entonces, sí, depende mucho de la empresa específica, de sus objetivos, sus necesidades. Excelente, sí, bueno, esa es la respuesta, ¿no? Depende de los objetivos justamente de una empresa. Dos Exactamente. preguntas más. La primera nos dicen, esta posiblemente es algo más directa, ¿cuál es la diferencia? Nos pregunta antes del público entre lo que son los bonos bancarios bursátiles y los bonos de largo plazo. Excelente pregunta. En realidad, los bonos bancarios bursátiles son bonos emitidos por entidades de intermediación financiera. Entonces, también son instrumentos de renta fija de largo plazo, pero emitidos exclusivamente por este tipo de entidades. Mientras que los bonos de largo plazo son emitidos por entidades que no pertenecen al sector financiero. También son instrumentos de renta fija de largo plazo, pero emitidos por otro tipo de emisores. Bien, y la última que también está dividida en dos. Primero nos dicen qué aspectos debería considerar al momento de elegir a la agencia de bolsa para la parte de estructurar una emisión. Y también nos preguntan, nos dicen si para comprar o para ser inversionistas como persona natural deben acudir a una agencia de bolsa. Gracias por la pregunta. En realidad, respecto a la primera pregunta, ¿qué aspectos considerar para elegir cuál va a ser mi agencia de bolsa estructuradora? Em, Deberíamos tomar en cuenta primero la experiencia de la agencia de bolsa, ¿no? También ver históricamente si ha tenido éxito en las colocaciones, ¿no? También hay algunas agencias de bolsa que están especializadas en algún sector. Les doy un ejemplo. Esta agencia específicamente ha estructurado emisiones para empresas agroindustriales. Entonces ya conoce cómo funciona este sector, ¿no? Otro tipo de criterios también tenemos que ver la experiencia de las personas específicas que nos van a acompañar en este proceso, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser nuestro asesor de inversión? Dentro dentro de las características que tiene una persona que trabaja en una agencia de bolsa, tenemos algunos que son asesores de inversión, otros que son los operadores de bolsa, quienes hacen las transacciones, y otros que son los estructuradores PYME. Entonces, el hecho de que ellos tengan este papel pues, nos garantiza que tienen la experiencia profesional, las habilidades técnicas, los conocimientos necesarios para poder asesorarnos en este proceso, ¿no? Entonces, fundamentalmente, vamos a ver la experiencia, quién va a estar a nuestro lado y, por supuesto, un factor no menos importante es el costo. Si bien las comisiones que cobran las agencias de bolsa están en unos rangos, digamos que muy parecidos, estos costos pueden ser diferenciados, ¿no? Entonces, el costo, por ejemplo, de de un análisis inicial para ver si las necesidades y las características de la empresa están asociadas a una emisión de valores es un costo. El proceso de estructuración tiene otro costo y la colocación tiene un costo adicional. Entonces, otro de los factores relevantes, por supuesto, el costo, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, me decían, ¿me recuerdas por favor, Celso, que era la segunda parte? Si para adquirir estos valores como persona natural deben acudir a una agencia de bolsa. Excelente pregunta. Sí, si bien la Bolsa Boliviana de Valores permite que esta sea una oferta pública, que todo aquel que esté interesado pueda acudir, los únicos que pueden acudir a la bolsa en representación propia de sus clientes son los operadores de bolsa, que son funcionarios de una agencia de bolsa, ¿no? Entonces, ¿por qué
sucede esto y por qué no puedo ir yo, Paola Pereira, con mis recursos y decir, quiero comprar un bono de Banco Visa? Porque estos intermediarios cumplen con la norma. De alguna manera garantizan que se esté cumpliendo con la norma, con los procedimientos y que quienes están acudiendo a la bolsa pues tienen estas características mínimas. Porque también sería un riesgo que así como Paula Pereira puede ir y transar o adquirir o vender activos, cualquiera podría hacerlo. Entonces, eh, este mercado regulado a través de estos intermediarios permite que las operaciones se realicen de manera correcta. Entonces, una persona individual o jurídica que quiera invertir en uno de estos valores puede acudir a una agencia de bolsa para que tenga un asesor de inversión y puede invertir sus recursos, ¿no? Ya sea de manera discrecional o no discrecional. Es decir, yo le puedo decir, aquí tienes mis recursos y tú invertí en lo que tú veas según tu experiencia y tu conocimiento bajo estos lineamientos. O si, por ejemplo, alguien que ya tiene más conocimiento puede decirle, aquí están mis recursos y yo te voy a decir en qué quiero que inviertas mi dinero específicamente. Pero sí o sí es a través de una agencia de bolsa. Excelente, Paola. Quiero agradecerte una vez más por habernos acompañado el día de hoy en esta masterclass. Ha sido excelente la exposición que hiciste. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, una vez más a todos los que nos están acompañando el día de hoy, agradecerles, recordarles que esta es una actividad que forma parte del programa de educación del mercado de valores. Les pedimos que estén atentos a las próximas invitaciones que les vamos a hacer a las otras sesiones de las masterclass que tenemos programadas para esta gestión. Una vez más, pedirles, por favor, que ustedes en este momento se registren, registren sus datos en los enlaces que les hemos ido pasando a través del chat de esta sesión para que puedan también acceder a su certificado. Gracias, Paola. Una vez más te quedo muy agradecido y seguramente nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Gracias a todos los que han asistido, nos han acompañado el día de hoy y nos veremos en una próxima sesión. Gracias a ti, Celso. Buenas noches a todos. Buenas noches, Paula. Buenas noches a todos. Muchas gracias.